sea, cuando el Estado todo el dinero que crea de la nada lo mete dentro del Producto Interior Bruto, lo que nos está haciendo es una trampa terrible. Vamos a hablar un momento primero de la crisis que supuestamente se viene a Estados Unidos. Con Daniel Lacalle, vamos allá, porque dice la Reserva Federal que se viene una crisis a los Estados Unidos, crisis económica, y la verdad estoy preocupado. Estoy preocupado. Hoy Trump de nuevo dio un plazo para los aranceles con México, parece que negoció de nuevo con Claudio Sheinbaum, así que me parece, por lo menos en el tema económico, me parece un respiro. La Reserva Federal de Atlanta estima una fuerte caída gigantesca, de hecho, si lo miramos mes a mes, del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué están estimando? ¿Y esto es un poco sospechoso o es algo habitual? Bien. Habían dado, creo que una recesión del 2,8% para este trimestre o algo así, algo como eso. Una gran recesión. Vamos a hablar de ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. A ver, el problema es que todas las recesiones se han evitado generando deuda y se va diluyendo con inflación. Entonces, supuestamente, en datos no hay recesión porque maquillan los números y ya está. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y también por darle un me gusta a este vídeo. Fíjate, nos habíamos pasado meses y meses escuchando que no había ningún riesgo de recesión y ahora la Reserva Federal de Atlanta, de manera sorprendente, no hace una, sino dos fuertes revisiones a la baja del Producto Interior Bruto de Estados Unidos, llevándolo de un más 2,5% anualizado a un menos 3%. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a verlo, acompáñame. La Reserva Federal de Atlanta hace la mayor revisión a la baja de la estimación mensual del Producto Interior Bruto trimestral, es decir, hace una revisión cada cierto tiempo, en décadas. Si quitas el mes del COVID, jamás se había dado una revisión a la baja tan fuerte y tan rápida. Y es importante, ¿por qué? Porque después de los datos de una semana, ¿vale? Ha pasado de esperar un crecimiento del 2 y pico por ciento a menos 1,5% y ahora ya lo tiene en casi menos 2,8. Menos 2,8 si no me equivoco, fue lo que yo leí, menos 2,8. Fedix 19 Chip X50 para cerrar el tema. Ni te imagino, Green, cuando pude hacer unos 200 metros después de una hora de intentos sin caer, sentí que podía conquistar el mundo para luego caer sobre un arbusto. Claro, por eso esos sentimientos los tienes que tener con 3, 4, 5 años, ¿sabes? Lo entiendo, pero no. Lo ha reducido. 169 Chip X50. Es que también dejar de mandar armamento a Ucrania, quieras o no, eso afectó bastante a la bolsa. Sí, sin duda. Hay muchas cosas que han afectado a la bolsa en estos días. El Bitcoin cayó, creo que fueron, no sé, pero cayó más de $10,000 el viernes mismo. Vi que el mismo viernes tenía un pico que llegó a $80,000 en caída, el Bitcoin. Tanto por el viernes que fue que ocurrió lo de Zelensky con Trump. El lado del consumo, como de la inversión, como de las exportaciones netas. Fijaos la fortísima bajada de estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta. ¿Y dónde está el consenso? El consenso está en un crecimiento de cerca del 2% y la Reserva Federal de Atlanta ha ido revisando la baja, pero es que ya está en caída brutal del Producto Interior Bruto. Lo primero que a mí me sorprende es la severidad de esta rebaja. Cuando miramos los datos, fíjate, hemos tenido una contribución que durante todos los meses, bueno, pues durante todas las revisiones, estaba en la parte de las exportaciones netas, menos 0,4, menos 0,4, menos 0,4, que está en línea con el dato del déficit comercial. Y de repente, en su revisión de final de febrero, menos 3,7, que llevaba a un Producto Interior Bruto, una caída del Producto Interior Bruto del 1,4%. Pues bien, poco después, ahora, lo ha vuelto a revisar a la baja y lo tiene en menos 3,5%, con un desplome del 2,8% del Producto Interior Bruto, que ya pasa el consumo a estar en negativo, la inversión en prácticamente plana, de estar con un crecimiento robusto, y el gasto público más o menos de la misma manera, ¿no? Esta gigantesca revisión, ¿no?, que nos lleva a un fuerte cambio en la inversión, en el consumo y en las exportaciones netas, es como mínimo sorprendente. Te voy a explicar. Vamos a ver. Si recuerdas, en el año 2022, Estados Unidos estuvo en recesión 2 trimestres. Sí, estuvo 2 trimestres consecutivos en recesión, pero como era Biden el que estaba en el poder, cambiaron de hecho los estatutos para definir lo que es una recesión, que eran 2 trimestres consecutivos cayendo, y al final no se habló de eso. O sea, sí se habló, pero no se habló. No se tomó como si fuera una recesión, lo que vivimos aquí. De caída del Producto Interior Bruto en 2022. ¿Quién gobernaba? Joe Biden. Y cuando gobernaba Joe Biden, escuchaste a todos los comentaristas decir que aquello no era una recesión. De hecho, incluso se hizo un cambio a esa aberración que es Wikipedia para decir que la recesión no es solamente 2 trimestres de Producto Interior Bruto cayendo. Fíjate lo que es la narrativa, ¿no? Cambiaron la definición, en ese momento cambiaron la definición de lo que era una recesión, en ese momento. Me acuerdo porque di la noticia y la gente te decía, no estamos en recesión, CNN dice que no estamos en recesión. Cabrón, si de toda la vida, 2 trimestres consecutivos con
con el PIB cayendo, es una recesión. No, ya no. Ya, y tú te quedas como, ¿cómo que ya no? O sea, de pronto entonces está Joe Biden y eso no es recesión. O sea... Se metió todo tipo de argumentos para decir que no había recesión, que con Biden no había recesión. Bien, ¿qué es lo que ha pasado en cuanto la Reserva Federal de Atlanta ha hecho esta revisión? Inmediatamente han saltado todos los medios de comunicación a decir, ya ha llegado la Trump recesión, es todo por culpa de Trump. La caída de las exportaciones netas es porque las empresas norteamericanas le tienen miedo a los aranceles y están importando mucho más y exportando mucho menos. Y la caída del consumo y la caída de la inversión son por culpa de las políticas de Donald Trump. En poco más de un mes que lleva, ¿verdad? Es francamente divertido. Lo primero es sospechosa y cuestionable esta gigantesca revisión a la baja por parte de la Reserva Federal de Atlanta. Vamos a ver, en cualquier caso es sospechosa, ¿por qué? Porque utilizando los datos con los que se informan sus predicciones, el resto del consenso tiene un crecimiento de alrededor del 2,5%, ¿vale? Porque utilizando esos mismos datos, en periodos pasados no se ha dado una caída tan fuerte de las exportaciones netas, ni del consumo, ni de la inversión. Bueno, habrá. Yo creo que esto tiene que ver también con los aranceles, habría que ver, hay muchos intereses detrás, esto es evidente, hay mucho alarmismo detrás, los mercados no han reaccionado bien a los aranceles de Trump, no han reaccionado bien tampoco a la continuidad de la posible guerra. Entonces, bueno, la guerra ya está, pero digo, el continuar de la guerra, ¿no? Entonces, no han reaccionado bien los mercados a eso. Han hecho ellos sus estimaciones como puedan. Recordemos que en la Reserva Federal de Atlanta se ha equivocado en el pasado mucho en la parte de crecimiento al alza y también en la de caída. Eso no pasa nada, porque no deja de ser un nowcast, que es simplemente, bueno, pues hacer una estimación y todo el mundo se puede equivocar con las estimaciones, por supuesto. Ahora, lo sospechoso es por qué y cuándo. Porque, claro, una revisión de tal volumen es la revisión más fuerte de estimaciones del Producto Interior Bruto jamás vista en las últimas 3 décadas, exceptuando los periodos en los que del COVID, nunca se ha visto un cambio en menos de un mes de más 2,5 a menos 3%, ¿de acuerdo? Es una brutalidad, ¿verdad? En un Producto Interior Bruto tan grande. Desde luego, en las últimas 4 décadas no se había visto algo parecido, excepto el mes del COVID, vuelvo a repetir. Pero lo que es importante aquí es entender varios factores. Primero, si la administración Trump lleva a cabo esa reducción de gasto público que está llevando, eso es positivo. ¿Por qué? Porque disfrazar el Producto Interior Bruto con gasto público... Mira, el cálculo del Producto Interior Bruto, esto yo les recomiendo que lo investiguen ustedes, es una trampa total. Porque cuando tú incluyes todo el dinero y la deuda que el Estado mete como si fuera parte productiva realmente del país, es una trampa, es hacerte trampa al solitario. O sea, cuando el Estado todo el dinero que crea de la nada lo mete dentro del Producto Interior Bruto, lo que nos está haciendo es una trampa terrible ahí. Pero bueno, eso es tomando con que ahora mismo los niveles son inferiores, porque más o menos se está haciendo lo mismo que Milei. Se está intentando, no se va a lograr ni en pedo, Milei. O sea, Milei ha sido mucho más radical. Milei ha metido mano en partidas que Trump no va a meter ni de broma. Trump no va a tocar en Medicaid, están diciendo que va a tocar en Medicaid, Trump no va a tocar en Medicaid. Olvídense de eso. Trump no va a tocar las pensiones, que Milei sí las tocó, olvídense. Y Trump no va a tocar este famoso estado de bienestar. O sea, esas cosas ya les aseguro, el Social Security, eso no lo va a tocar. Esas cosas no lo va a tocar. Y ahí hay demasiado gasto. Equilibrar las cuentas en Estados Unidos a día de hoy, para mi gusto, es tan impopular como imposible. No lo va a hacer, pero bueno. Público y con deuda. Es lo que ha hecho la administración Biden. Y con el keynesianismo siempre pasa lo mismo. Trump no tiene que evitar la hiper, en eso tienes razón. En eso tienes mucha razón. Ahí la tienes toda. Tienes razón en eso que estás diciendo. El keynesianismo disfraza artificialmente el Producto Interior Bruto con gasto público, con deuda y con empleo público, y después, cuando genera el impacto negativo posterior, le echa la culpa al siguiente. Claro, los resultados negativos no se notan inmediatamente. Después de haber estado disparando el gasto público, disparando la deuda, y además, por culpa de eso, aumenta la velocidad del dinero y la cantidad de dinero en el sistema, y tenemos inflación persistente, y esa inflación persistente hace daño a los consumidores, el efecto, cuando se nota, es a posteriori, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Desde luego, no nos debería preocupar que cayese el Producto Interior Bruto por reducción del gasto público, porque eso es positivo para la economía, lo he explicado. Claro, aquí lo que está diciendo es que si el Producto Interior Bruto cae, pero porque se está gastando menos, o sea, porque el gasto público es mucho menor, no es negativo. Eso es algo, a ver, tampoco es que sea positivo. Bueno, sí, al final es positivo, porque como quiera que sea, se está curando la economía. Así que sí, tienes razón, Daniel, en esta. Es positivo al final. En Zero Hedge y en BBN Times también. Es muy importante, por lo tanto, mirar con detalle si estas revisiones son correctas y, desde luego, mirar con detalle el efecto real sobre la actividad productiva. A mí lo que me importa no es el Producto Interior Bruto agregado, a mí lo que me interesa es el Producto Interior Bruto productivo, que es aquel en el que tenemos la evidencia de que la inversión, el consumo y los ciudadanos están mejor. Y eso es importante que se lleve a cabo con una reducción significativa.
significativa de la inflación y una reducción potente del gasto público. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya se está creando la narrativa. Los recortes de Trump y la actividad y la política comercial de Trump son los culpables de una reducción del Producto Interior Bruto. Ay, mis amigos, los que son culpables de una recesión, y yo ya lo expliqué en varios artículos hace meses, si Estados Unidos entra en una recesión es por los años de exceso gubernamental de la política de Biden, no por la llegada Bueno, Trump también participó en esa política, o sea, no podemos excluirlo. en un mes de Donald Trump, que no te engañen. Trump también participó de esas políticas expansivas, ¿eh? No lo podemos, o sea, no podemos dejar de decir eso también. Trump también inyectó dinero, pero a las dos manos, a las dos manos.